Bueno, ¿qué tal Carolina Montivero, secretaria administrativa de Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de Mendoza? Que si bien desde el UTGRA vienen trabajando en función de la reactivación económica, que este año ha sido muy complicado, se quieren meter, digamos, a participar con propuestas ya desde el otro lado del mostrador, digamos, ¿no? Desde el lado político, digamos, de la política. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que este año de pandemia, no solamente para nuestra actividad, que es la gastronomía y la hotelería, sino para varias actividades ha sido caótico. La verdad que es muy difícil conseguir ganadores en esta pandemia. Hay más perdedores que ganadores, en donde sobre todo los trabajadores han sido muy golpeados en sus sueldos, en algunos casos la mala registración que genera un empleador ha sido afectado viendo un ATP reducido a 8.000 pesos, 6.000 pesos, y la gente se pregunta cómo hace para vivir un trabajador con 6.000 pesos, ¿no? Uh -huh. Y si no tenés el que fue registrado en su momento por 8 horas y cobra casi 18.000 pesos. Claro. Menos que la canasta básica, que ahora se actualizó, con una fuerte necesidad de pedir trabajar, parece tan alocado como pedir trabajar, ¿no? Claro, ¿cómo ves que ahora ya finalizando el año y de alguna manera haciendo un resumen del 2020, ¿cómo viste que el gobierno nacional se movilizó con esta pandemia? ¿Crees que estuvo bien? ¿Estuvo lento? ¿Cómo respondió el gobierno nacional? Para mí dio muchísima cuarentena. Me parece que se podría haber resuelto de otra manera. Empezamos la cuarentena mucho antes de lo que necesitaba este país. Este país no tiene producción, seguimos estancados económicamente, por lo que el hambre mató la cuarentena. El hambre también mata. Palabras textuales de Luis Barrio Nuevo, y es así. Si vos no generás trabajo e ingreso, por más que estés encerrado en una puerta, no vas a saber cómo va a ser para comer. Yo creo que los políticos fueron sordos y ciegos a esta realidad, porque realmente no vi ningún político salir a defender la clase trabajadora. Realmente no salió nadie a defender la clase trabajadora. Entonces, a la hora de votar, estaría bueno que el ciudadano tenga recuerdo de eso y vote a otra opción como es la que nosotros estamos en este momento formando. Carolina, el sector, encima representás a un sector muy golpeado en esta cuarentena, donde muchos locales no tuvieron más remedio que digamos, cerrar definitivamente. Fue muy golpeado este sector. Sí, fue muy golpeado. Bueno, tenemos varios escenarios. En realidad, por un lado ves muchas pymes, que muchas viven de la caja diaria, y obviamente si le cerrás el establecimiento no tienen forma de pagar, acumulan deudas con proveedores y acumulan deudas con los trabajadores. Y lamentablemente siempre los trabajadores es la línea más delgada, la que, bueno, lo pateamos, no le pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y después tenés empleadores que nunca hicieron las cosas bien, que tienen franquicias y franquicias y dinero, y no hay un gobierno provincial presente en donde realmente ponga las cosas como son, que es un ente como la Subsecretaría de Trabajo, que hoy por hoy no funciona. No funcionó ni en las épocas normales, menos va a funcionar en la pandemia. Entonces, ahí ves que hay un agujero negro, porque gracias a esa no registración, los primeros que volaron fueron los trabajadores informales, ¿sí? Claro. O los primeros que se quedaron sin trabajo. Y después, esos empleadores en donde registraban con media jornada mentirosa, y esos cobraron, en vez de casi 18.000 pesos, cobraron la mitad. Claro. ¿Sí? 8.000 pesos. ¿Cómo hace una persona por ahí con 8.000 pesos? Esa es una problemática que hay que tratar ya. No es, no cuando pasa el tiempo, no.
porque si no, se va a terminar el trabajo registrado. Va a llegar un momento que van a ser todos informales. Los empleadores van a hacer lo que quieran. Si no te quiero pagar, no te pago. Chao, andate, mañana nos vemos, no me gusta tu cara. No tenés amparo de ley, no tenés un bono de sueldo, no tenés obra social. Está registrado. Es tener una obra social que cubra las necesidades de tu familia. Y si tenés una obra social sindical, mucho mejor, porque el sindicato se encarga de cobrarle a tu empleador ese pago que no hizo y a vos te lo sacó, ¿sí? Esa retención. Entonces, eso es no solo tener un empleo y tener un bono de sueldo, es darle dignidad a ese trabajador. Y si no atascamos esa problemática, ya va a llegar un momento que el empleador que tiene toda la gente registrada y se cansó de que el de al lado que no tiene nada, sea competencia desleal, cobre mucho menos un vaso de gaseosa, y bueno, va a llegar un momento que si el gobierno no ve esta problemática, va a pasar lo que te comenté antes. Entonces, no es una conveniencia sindical, sino es la protección, todo eso que se logró durante muchos años de batalla hacia el trabajador. Va a llegar un momento que eso va a desaparecer. Más allá de sindicalismo o no sindicalismo. Creo que hay que reflexionar los derechos que se consiguieron a través de los sindicatos. Yo creo que hay una mirada muy equivocada de lo que es el sindicalismo, por eso yo siempre invito a que vean nuestra organización, a que visiten nuestra organización sindical, un edificio nuevo, con escuela dentro de la organización, y todas las actividades que hacemos dentro del sindicato gratuita. Ahora estamos con idiomas online, porque lo que queremos es que ese trabajador se capacite, se forme y cada vez sea mejor en sus puestos de trabajo. Pero es eso, es sacar esa idea que la mayoría de la gente tiene en contra de los sindicatos y lo que generó, un aguinaldo, unas vacaciones pagas, una enfermedad paga, con un montón de tiempos. También faltan licencias especiales, que siempre lo he dicho, como es la licencia del permiso de cuidado de hijo enfermo, que hoy por hoy no está, que yo lo padecí y lo viví con mi hijo del medio, que estaba en terapia, y no me descontaron los días por no ir a trabajar. Claro. Bueno, eso no puede pasarle a una madre, y más que ahora la mayoría de las familias están separadas, lamentablemente, y muchos hogares son monoparentales y las lleva adelante su mamá, ¿no? Exacto. Entonces, faltan un montón de cosas de leyes por promulgar a favor del trabajador, pero fueron muchas las conquistas también, que hoy por hoy los trabajadores gozan gracias a ese sindicalismo que se impuso, que sufrió, y que le costó lágrima, sudor, para llegar a un montón de leyes que tenemos hoy. Entonces, sacar ese mito erróneo de lo que significa un sindicato, ¿no? Vos decís que, bueno, faltan leyes, y esto justamente debe ser el pie como para movilizarte, para empezar a participar en política, y bueno, un desafío es el próximo año de elección legislativa, en donde, bueno, estás asomándote a meterte, digamos, en el ámbito de proyectos y leyes a favor del trabajador, ¿no? Exactamente. Bueno, yo soy dirigente del sindicato, creo que la forma de cambiar las cosas es participando, desde una unión vecinal, de tu barrio, de lo que sea. Creo que la gente hace mucho esto de me quejo, me quejo y no hago nada. Bueno, y salirse un poco de la zona de confort, es así como vos decís. Nuestro partido se llama Tercera Posición, es un partido nacional que ya está instaurado en 11 provincias de la Argentina, en donde la fundadora es Graciela Camaño, una diputada con muchísima trayectoria, que tiene como 25 años adentro del Congreso, que sabe lo que tiene que hacer, que realmente es muy estudiosa en el tema, y que habla de esto, bueno, de ejercer lo que se ha perdido, que es un poco el instrumento político, la justicia social, la libertad, la equidad de un montón de cosas. ¿Por qué la persona con bajos recursos no puede estudiar? ¿Por qué la persona con bajos recursos no puede tener internet? Y ahora lo estamos mirando, ¿no? Chicos que no pueden estudiar en este proceso de pandemia porque no gozan de internet, no tienen teléfono, no tienen... Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos baches que en algún momento se generaron y nunca fueron un Estado presente en esta necesidad de la educación?
Así que hay mucho por hacer, sobre todo esto de estar al lado de la gente y de entender qué les pasa, no ser políticos borrados, porque la verdad que hoy por hoy, y te lo digo también como sindicato, ves desfilar un montón de políticos antes de las elecciones y después de las elecciones No los ves más. nunca más lo vi. Y es esto, o sea, el político se tiene que hacer cargo, tiene que cobrar equitativamente de acuerdo a su trabajo, basta de enriquecimientos impresionantes que hacen dentro de la política, o eso que se enquistan y hoy son diputados, mañana son senadores, mañana, y van ocupando cargos y rotándose los mismos. Sí. Lamentablemente es así. Creo que la sociedad quiere un cambio de políticos, de figura, de renovar gente mayor que no tiene por qué ocupar un cargo, que se le dio la oportunidad. Debería cambiar las leyes con esto de no más de 2 periodos como legisladores, porque si no, son siempre empleados de un Estado que le paga fortuna. Sí. Entonces, no solo con su sueldo, sino también con sus acciones. Hay mucho por hacer. Esto de reactivar el tren y volver a tener esos pueblos que habían, como por ejemplo fue Alvear. Hablo de Bowen porque mi papá vivió, nació allí, y con un auge del tren, y tenían, no sé, artistas y gente que iba al turismo, y lamentablemente todo eso desapareció. O sea, volver a nuestras raíces, a nuestra identidad. La verdad que es un proyecto muy lindo. Tenemos muchos militantes que son nuestros delegados, y gente hotelero gastronómico que también se ha anexado. Obviamente no solamente tiene que ser gastronómico, invitamos a todo el público en general. Pero ya lo tenemos. Teniendo como referencia a Graciela Camaño, que es, digamos, un animal político, porque laburante dentro de la legislatura, nadie tiene dudas, en el Congreso es una mujer laburante, fuerte, digamos, también, que no se deja avasallar, y que dentro de todo ha equilibrado bastante, digamos, el nivel de la clase política, porque tenemos los Ameri, que fue totalmente desastroso, o esos que aparecen en la lista sábana, que son solamente levantamanos, o que no hablan, y después tenés gente que reivindica la política como Graciela, ¿no? Es así, o que cambian su voto por plata. Yo creo que también tiene que haber un cambio cultural. Me acuerdo cuando voy a cumplir 45 años, y teníamos educación cívica, que esa materia la sacaron como materia del secundario, y bueno, tiene que volver esa materia, hay que educar a la sociedad. No es conveniente tener una legislatura oficialista donde te pueden aprobar las leyes que quieran ellos, porque no tengo oposición. Eso no puede volver a pasar, porque necesitamos un pueblo, un Mendoza capacitado en cuanto a la educación cívica, ¿sí? Es muy importante que la legislatura sea equitativa, ¿sí? Para que sea el freno de esas leyes que sean en perjuicio de la sociedad, como fue la modificación de la 7722, ¿no? Dio un claro ejemplo de lo que la sociedad no quería, y así como muchas leyes más. O sea, hay mucho por hacer. Siempre nos olvidamos de esas leyes necesarias para el trabajador, como la que había mencionado con anticipación, de la ley que permite al padre que nació su bebé ser padre, ¿sí? Y tener licencia especial para padre. Hoy por hoy 48 horas es imposible que un padre se quede solo 48 horas por el nacimiento de su hijo. Hablo de los privados por sobre todo, porque por ahí los estatales tienen mayores licencias. Hay mucho por modificar y nadie se acuerda del trabajador. Es así, lamentablemente, ¿no? Claro, ¿y cómo ves a Mendoza? Obviamente si vas como diputada nacional, bueno, obviamente tenés una visión de lo que es la provincia y vas a defender los intereses de los mendocinos y las mendocinas. ¿Cómo la ves a Mendoza hoy? Bueno, primero te cuento que todavía no hay cargos definidos. Nosotros recién estamos militando en nuestro partido, tomando militantes. No hay definido cargos para nadie. En realidad es una curva creciente para nosotros, es un partido muy nuevo. Por eso todos los que se acercan y quieren participar tienen una gran posibilidad dentro del partido, ¿no?
Mendoza está endeudada impresionantemente, o sea, cuando hablamos de un gobierno, de una persona con un carácter muy fuerte, calculador, como es el ex gobernador, pero que tomó mucho crédito y que nos va a tomar muchos años de pagar. Yo creo que tiene que cambiar la mentalidad de esa monarquía que hubo y hay hace mucho tiempo, que tienen que gobernar en una mesa y sentarse las patas fundamentales de la gente de Mendoza, que son los empleadores, que son los sindicatos y que es el gobierno, y esa mesa nunca se hizo, nunca se gestó. Así que me parece que de esta salimos todos con el diálogo, el consenso, y lamentablemente a la actualidad no lo hay. Pero hay mucho trabajo por hacer, hay mucha inequidad dentro de la provincia, hay mucha gente necesitada. Hoy por hoy, vuelvo a repetir lo mismo, los trabajadores pasaron a ser pobres con sus sueldos, y es muy triste cuando un trabajador lo que quiere, le nace, es justamente trabajar, no quieren planes sociales, quieren trabajar y quieren su sueldo completo. Y pasaron de un momento a otro a cobrar la mitad de su salario, con sus establecimientos cerrados, con actividades cerradas, con gente en la calle, en donde nadie los defendió, cerraron las empresas, no hay legislaciones con los cambios de razones sociales. Yo hoy soy empleadora, cambio la razón social y nadie me hace nada. Deberían ir presos porque hay empresas ricas que se han parado, cambiaron la razón social, sacaron a los trabajadores con la promesa de volverlos a tomar, y no fue así. ¿Y qué legislación hubo para que esa empresa no lo hiciera? Cambio la razón social a mi esposa, por ejemplo, si fuera un hombre, estuviera casado, y nadie le hace nada. Sí, sí, sí. Es una locura, y son millonarios, o sea, y lo sacan en el diario como si fueran los grandes empleadores, y nadie le pregunta al sindicato si ese que se fue es un gran empleador. Claro. O sea, veo el sindicalismo como mala palabra, y se olvidan que es la protección hacia el trabajador, o sea, y hay mucha manipulación, no solo en nuestro sector, sino en muchos sectores, en donde, por ejemplo, me contaba un empleado de comercio que como el local había estado cerrado durante la pandemia, no le daban los francos. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿ves? Todo lo que ocurre alrededor, y el trabajador tiene miedo de perder su trabajo. Y vos le decís, denuncialo. No, ni loco. Claro, O sea, debería haber una página de denuncias anónimas, y esa denuncia la debería canalizar el gobierno a través de la Subsecretaría de Trabajo. Y no, a ver, el sindicato sin la Subsecretaría de Trabajo no tiene fuerza. Entonces, con una gran multa y una clausura se solucionan un montón de cosas, pero no lo hacen. Y ese trabajador, tengo miedo, y así todas las actividades, no solamente los empleados de comercio, sino también los gastronómicos. O sea, sí, la verdad la estabilidad de tener un trabajo, que encima no sobran, y si lo defendés a uñas y dientes, si te echan, tal vez no tenés posibilidad de volver al ruedo en 2 o 3 años. Así que obviamente sí, es complicado. sí. Se comunican recursos humanos, y en el caso de los hoteles, los de recursos humanos son todos como amigos, y se mandan un mail, tal persona hizo tal, y chao, no entró nunca más a trabajar en un hotel, se tiene que cambiar de actividad. Entonces, hay que demostrar fortaleza también, ¿no? Por eso te digo que es un trabajo en conjunto. Yo creo que acá no se va a salvar nadie en forma individual. Sí, Acá no se va a salvar nadie si los políticos también no cobran lo que tienen que cobrar y se bajan un poco el sueldo. Que nos toque. Nosotros como sindicato cobramos el 75% del salario, no hemos tenido paritarias, no va a haber aumento este año, o sea que el año que viene ojalá se reactive, y o sea, no solo que se queden en ese 100% que había hasta el año pasado, sino que realmente aumente a conciencia de acuerdo a la inflación que hay también este año. Pero el esfuerzo, si no lo hacemos entre todos, esto no va a salir adelante. Obvio. Y la gente tiene que cambiar el pensamiento, basta de polarización, que a los únicos que les sirve es a los que los
lo generan, ¿sí? Los políticos no dejan de mirarse su ombligo. Y bueno, para mí es un desafío. Justamente, claro, ¿cómo ves esa pelea, bueno, que está sucediendo, ¿no? Esto de todos los días que el Juntos por el Cambio dice una cosa y el kirchnerismo dice otra, y ahí van y vienen y se pelean en la justicia, se pelean. ¿Crees que con eso no, digamos, no avanza este país, ¿no? Porque están peleando entre ellos, se olvidan de la gente, nosotros somos nada más que meros observadores de una pelea que no tiene sentido. ¿Cómo la ves vos? Es así, se suman a la grieta, muchos se suman, no aportan absolutamente nada, aportan crítica nada más, no asumen sus propias responsabilidades y tenemos las consecuencias, una sociedad cada día más pobre, una sociedad que antes, por lo menos de alguna manera, el que genera el voto, el que pone el voto siempre es el trabajador, y en esta pandemia demostraron que no estaban ni siquiera para los trabajadores. Claro. Y una sociedad cada día más pobre. La verdad que me parece que la grieta les conviene únicamente a los dos sectores que la provocan, nada más. Justamente, bueno, tercera posición trata de unificar, ¿no? Romper esa grieta, tejer puentes. Sí, el camino del medio que va a trabajar para unir todos esos partidos que se quedaron justo en el medio y darle un aventón a Mendoza y mostrar con acciones, por ejemplo, la bandera de tercera posición en Mendoza va a ser justamente la capacitación de las personas. Yo si a vos te capacito, te formo y te genero la posibilidad de conseguir un trabajo digno, creo que de mí no te vas a olvidar nunca, porque te di las herramientas. Claro. No voy a ir a hacer un discurso y a hablar de lo que en algún momento voy a hacer, sí, sino en el momento te capacitamos, te formamos, eso es lo que queremos hacer, levantar la bandera de la capacitación, de darte herramientas para conseguir. Esa es la propuesta, que en realidad si lo ves desde un punto de vista no te genera absolutamente casi ningún tipo de costo, y en vez de colocar un cartel con una foto que vale carísimo, ayudás y capacitás a la gente. Bueno, que tiene un nuevo partido, que está sumando nuevos líderes, que por supuesto se sume la gente, sobre todo las mujeres, que tienen una posibilidad de participación, y que queremos promulgar la equidad en toda la provincia, por sobre todas las cosas. Y es un gusto empezar a trabajar por el pueblo, por el trabajador, y que vamos a poner toda la fuerza y toda la energía en que esto sea posible y que podamos ocupar cargos legislativos para poder cambiar la realidad de Mendoza y la realidad del país. Bárbaro. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bárbaro.